Esto no es pose, no es personaje. Laciar auténtico. Opinión, experiencia y verdad. Con Claudio Laciar. Laciar auténtico. Cuando habla, habla en serio. Qué gusto saludarlos, bienvenidos. Es una tarde fría, así que los que estén viendo el envío en vivo, genial. Y aquellos que nos encuentren o nos busquen un poquito más tarde, lo pueden hacer a través de YouTube con el nombre del programa, que es Laciar Auténtico. Estamos en phantom.net.ar, allí nos ubican siempre. Toda la programación de Phantom está fantástica. Phantom es la manera de comunicar electrónicamente que la Asociación Argentina de Capitanes de Pesca ha encontrado, donde se difunde la actividad, digamos, de la materia específica, la pesca, la navegación. Bueno, tan luego ustedes verán que en nuestro estudio está, este debe ser un vendedor. Yo no puedo entender por qué este hombre tiene tanta puntería y todos los días me llama a esta hora para ofrecerme no sé qué, porque después yo no lo llamo. Perdón, disculpe, pero me pasa eso. Bueno, en fin, lo dejamos por acá. Decía, habrán visto que está el estudio perfectamente acondicionado con banderas. Mirá lo que es eso. Ahí lo están viendo a nuestro invitado de hoy, el doctor Juan Manuel Petillani. Ya le voy a dar la bienvenida formal. Hoy es el día de la reafirmación soberana de los derechos nacionales sobre Malvinas, sector antártico e islas del Atlántico Sur. Me emocioné mucho porque en un tramo de la mañana y mientras estaba haciendo mi otra labor en LU9 Radio Mar del Plata, mi compañera Caterina, que es periodista y recorre la ciudad, estuvo en el Centro de Excombatientes de Malvinas. Entonces allí se inauguró un lugar, se expuso públicamente un sitio que marca que hay 1.523 kilómetros entre el Centro de Excombatientes y las Malvinas. Y no pude menos que emocionarme, porque uno dice 1.500 y pico de kilómetros, chicos, es un viaje a cataratas. Es decir, cuando uno piensa en Malvinas, piensa en los remotos confines. No, señores, geográficamente hablando es un tiro de escopeta. Razón de más para insistir sobre este particular que hoy nos convoca, sobre todo en esta recordación, en esta efemérides, que es el Día de la Reafirmación Soberana de los Derechos. No solo de las Malvinas, que por cierto, sino en el sector antártico y otras islas del Atlántico Sur. Bueno, dicho esto es casi como un leitmotiv cotidiano de la Asociación Argentina de Capitanes de Pesca. Hay un gran sentido de pertenencia en ese inmenso campo azul que nos acompaña y al que le damos, lamentablemente, a veces muy poca atención. Doctor Petillani, bienvenido. ¿Qué tal, Claudio? Gracias. ¿Cómo anda todo? Acá andamos, muy bien. Sé que anda ocupado y yo agradezco infinitamente porque distraerlo de sus cuestiones para una modesta entrevista, pero la verdad es que yo me anoticié de su iniciativa judicial, de una presentación formal ante la justicia de la provincia de Buenos Aires, y digo, caramba, yo tendría que convocarlo, y por eso hemos recurrido a tenerlo con nosotros aquí. En concreto, Juan Manuel, cuando se planteó la iniciativa de privatizar, de entregar en concesión el área del Parque Municipal de los Deportes, porque yo ya me imaginaba que no iba a ser solo el Estadio Minela, convoqué a un par de concejales y a todos les requería su opinión. Algunos estaban a favor, otros no tanto. Y debo reconocer que a mí me tentó la idea. ¿Por qué? Porque dije, bueno, en un momento de tanta complejidad, una administración municipal, tener que sostener todo eso, ya vemos que ha sido difícil. Y como dicen los chicos más jóvenes que yo, compré.
Y entonces hablaba, lo nombro a Horacio Taccone, que además es presidente del Club 11 Unidos. Dice, Claudio, sí, pero cuidado. Y yo pensaba para mi centro, cuidado, pero si vos haces un pliego, te asegurás. Bueno, algo pasó en el medio. Tal cual. Para que esta iniciativa suya cobrara estado público. No, tal cual. Y Horacio fue uno de los concejales que estuvo preguntando y que disparó, digamos, esta inquietud de ir buscando qué pasaba alrededor del estadio. Claudio, ¿vos te acordás cómo te vendían la idea del estadio? ¿Por qué te lo pregunto? Porque una de las grandes cuestiones que aparece acá es ¿a quién le hemos entregado el estadio? Realmente la solvencia de la empresa que resultó adjudicataria está muy en serias dudas, no solo por la propia estructura de la empresa, que la justicia brasilera, como bien adelantaste, está investigando, sino también por la falta de realización de las obras. Es decir, uno esperaba, digamos, a esta altura del desarrollo de la adjudicación, ver materializado algún tipo de mejora. Y no sé si ya... A ver, Juan Manuel, si yo no recuerdo mal, creo que en el mes de marzo, abril, cuando ya llamaba la atención que lo único que se estaba haciendo, yo venía por Juan B. Justo para Phantom y pasaba por frente del parque municipal. Y un día vengo y comento que estaban... Mirá, ahí estamos viendo imágenes del estado que tiene el estadio actualmente, porque sí, no hubo avance. Exacto. Hubo algún corrimiento de alguna butaca y la colocación de una cerca perimetral sobre Juan B. Justo. Confieso que no di toda la vuelta al estadio o al parque municipal para determinar si sí o si no se han hecho otras cuestiones, pero sí sobre Juan B. Justo. Pero claro, se anunció que íbamos a recuperar el torneo de verano en la temporada 2026-2027. Y entonces, al no haber una movida, se genera esta inquietud. Exacto. Mira, realmente esto se conecta con esta efeméride que decías hoy, ¿no? Porque un poco tiene que ver con la defensa del patrimonio marplatense. Sí. La forma en que fue entregada una porción importante del patrimonio y del corazón de los marplatenses, porque estos días lo que uno ha ido sintiendo es que el Minela tiene dentro de lo que es la comunidad marplatense un sentimiento que va más allá de la defensa del Minela, sino de todas las historias vividas dentro del Minela, el polideportivo. Mucha gente ha vivido ahí cosas muy lindas, recuerdos. Etapas muy, muy importantes para la ciudad. Tal cual. Y un poco en defensa de ese patrimonio, que es parte, digamos, del territorio también, es que hemos ido recabando que frente a la información de la falta de obras, diversos concejales, sí, entre ellos el doctor Taccone, Gustavo Pulti, Diego García, sí, Valeria sí, Crespo, todos manifestaron públicamente la necesidad de contar con información acerca de la obra, el contrato, cómo iba a ser el cronograma de obras a llevar adelante, la inversión. No recibían después la respuesta del departamento ejecutivo. Ya esto fue una señal que revelaba cierta situación anormal, porque uno supone que todo esto debería haber estado en forma previa a la adjudicación. Obviamente. Es decir, y además estamos hablando de conceder un espacio público, o sea, con patrimonio municipal, pero público, es información pública. Bueno, exactamente. Entonces, ahí es donde empiezo a hacer un análisis de la situación y me encuentro con que realmente el proceso se llevó adelante de una manera bastante irregular, por decirlo de alguna manera, y sobre todo acá hay una situación que también debe analizarse, que es, como se trataba de una oferta única, la ley de municipalidades inteligentemente prevé que cuando uno va a contratar, la competencia surja de al menos la presentación de 3 ofertas. Entonces los oferentes compiten y ahí se establece que la mejor oferta garantiza la transparencia del procedimiento. Cuando uno se presenta una oferta única, esa competencia no se da. Entonces la garantía de ese control es que pasa por el Consejo Deliberante, el Consejo Deliberante analiza esa oferta única y establece, sí, dadas las características del contexto, esta oferta es conveniente. Acá ese pasaje ocurrió, pero no existió el control suficiente, porque nos encontramos que hoy documentación que debería ser esencial, concomitante y clave para la decisión, no había sido entregada ni informada.
Esto es lo que nos llevó a pensar a nosotros en el delito de administración fraudulenta, o la posibilidad de estar frente a la administración fraudulenta, que básicamente es cuando a usted le confían los intereses de alguna situación para administrar, usted debe hacerlo de la manera que mejor defienda esos intereses. Eso es básicamente la figura del administrador. Cuando usted desatiende intencionalmente esos derechos, ahí aparece la figura de la administración fraudulenta o administración infiel. ¿Qué pasa? Como, digamos, los representantes públicos son administradores de la cosa pública, en ese caso se agrava por ser en perjuicio de una administración pública. Frente a esta situación, nosotros planteamos que podríamos estar ante esta figura, y ahí es donde comienza un poco el recorrido de diversos artículos periodísticos, que muchos de los cuales fueron más allá de la simple investigación de cómo se había configurado esta empresa, y avanzaron sobre el territorio brasileño y se encontraron con que esta empresa, Minela Stadium, que resulta la adjudicataria, está integrada por una empresa argentina y una brasilera. La brasilera respondía o decía que su garante estaba en una empresa que se llamaba REAG. Esta empresa REAG en Brasil fue liquidada por estar vinculada a un fraude bancario y al lavado de dinero. Entonces nos encontramos con que la solvencia de la empresa que se presenta y que dice yo voy a hacer un plan de obras de acá a 30 años donde voy a invertir 40 millones de dólares, no está acreditada, ni se tomaron, digamos, los recaudos suficientes para hacerlo. Esto se va a terminar de confirmar cuando el municipio entregue la documentación a la justicia, pero realmente son datos que preocupan y que nos llevaron a nosotros a plantear en defensa del patrimonio de los marplatenses esta denuncia para que la justicia local intervenga. Juan Manuel, te interrumpo porque, si yo no recuerdo mal, de lo que leí, las sanciones a esa empresa, que concomitantemente forma parte del respaldo de Minela Stadium, esa que fue sancionada por la justicia brasileña, esto ocurrió a principios de este año. Exacto. Enero. Más o menos en la misma época en que se hizo la entrega de la concesión. Tal cual. Ahí hay cuanto menos una desatención. Sí, ojalá sea desatención, y es donde un poco planteaba a otros colegas que me han entrevistado por esto, el tema de que ojalá sea una desatención y la municipalidad revea este camino, claro, y se dé cuenta que se lo entregó, digamos, a quien no reunía los requisitos para llevar adelante este emprendimiento, y desande el camino de la licitación por el incumplimiento del adjudicatario y desarme esta adjudicación. Eso sería, digamos, lo más deseable en vista de todo esto. Pero además hay situaciones que agravan también la situación, porque no es únicamente que la controlante fue liquidada por el Banco Central de Brasil, sino que la propia empresa adjudicataria perdió en bolsa el 70% de su valor. Es decir, el deterioro de quien se presenta realmente ya es algo notorio y público, lo cual debería haber motivado a la municipalidad a actuar en este sentido. Y es por eso que nosotros le hemos planteado que la justicia requiera toda esta información a la justicia brasilera, se haga de los papeles vinculados a la adjudicación, al expediente vinculado a la adjudicación, para ver en qué condiciones fue dado y también para definir quiénes son los participantes de esta maniobra, ¿no? Porque acá en el Departamento Ejecutivo hay un montón de funcionarios que han intervenido, y además está la propia responsabilidad de los concejales que aprobaron esto también, ¿no? Y después le planteamos que se requiera, digamos, la testimonial de los concejales que se opusieron al proyecto para establecer por qué razones se oponían y cuáles eran las observaciones que se hacían, recordemos, casi ya un año atrás, ¿no? de todo esto. Pero realmente acá estamos ante una situación muy preocupante, porque el patrimonio entregado es muy importante y se hizo en condiciones que por lo menos resultan llamativas o que ameritan la intervención de que alguien analice esto. Lo lamentable es que esto debería haberse resuelto en el juego normal de las instituciones, es decir, los concejales requiriendo la información, el intendente entregando información, una tramitación transparente, perfectamente conocida por la totalidad de la población. Por eso digo que el plan de obras debería haber sido previo, todo esto se debería haber tenido en forma previa a la adjudicación, saber los marplatenses que de tal día a tal día el escenario va a estar cerrado porque se van a estar realizando obras, tal día se va a llevar adelante la Copa de Oro o recuperamos el fútbol, y todo eso no existe. Hoy estamos frente a una incertidumbre. Ahora, si no interpreté mal,
en caso de corroborarse las irregularidades que esta denuncia expone ante la justicia provincial, si se corrobora que efectivamente hay un proceder inadecuado, ¿existe la posibilidad concreta de dar marcha atrás? Yo creo que acá, digamos, frente a la constatación de estas situaciones, la propia municipalidad tiene la oportunidad de marcarlo. Pero para ello hay que conocer cómo es el contrato de adjudicación que se firmó, o valdría simplemente corroborar, suponiendo en el peor de los casos, que fue irregular el procedimiento, que no se contemplaron las observaciones que hay que hacer, pero si no figura en el contrato no se puede, no sé, tengo miedo de que por ahí, pese a comprobar que ha habido irregularidades por omisión, o esperemos que no sea por mala fe, pero suponiendo por omisión, que encima, si uno da marcha atrás con el convenio, haya que resarcir a alguien. No, comparto. Ahí es donde también hay otro disparador, digamos, de por qué planteamos esta preocupación. Porque gran parte de la inquietud surgió con motivo de que no se hacían obras, pero los escenarios ya estaban siendo explotados. Sí. Es decir, digamos, ya el aprovechamiento económico de la adjudicación ya estaba operando cuando, digamos, la contraprestación por la que recibiste ese escenario no se estaba produciendo. Entonces, ahí es donde también hay un aspecto que genera preocupación en cuanto a que la empresa ya está recaudando, pero no está cumpliendo con su parte. Por eso, la existencia de un posible resarcimiento creo que quedaría cubierta con la explotación que ya ha llevado adelante. Pero ahí volvemos un poco a la falta de transparencia. La situación de las obras a realizar y la inversión a realizar debería haber sido documentada previo a la adjudicación. Debería saberse qué es lo que tiene que hacer la empresa, cuáles son las situaciones, porque si no se presta a la especulación que hacían algunos compañeros suyos, colegas, de que realmente se había entregado algo para que alguien lo venda al mejor postor, y no para efectivamente cumplimentar las contraprestaciones a las que se había sometido, porque sabía que no lo podía hacer. Entonces, yo hoy creo que ya existen, digamos, informaciones que permiten revisar por lo menos lo que pasó. Hay una cuestión objetiva, más allá del análisis que se puede hacer en la justicia brasilera, la falta de obras. Claro. La falta de cumplimiento, por más que, digamos, y si no existe contrato sería una irregularidad grave, que ahí sí que la justicia tendría que tomar intervención planteando la suspensión del proceso, pero si existe un contrato debería existir, digamos, la contraprestación documentada de que era lo que tenía que llevar adelante la empresa. Y eso es lo que creo que no se ha, no se ha producido, y es lo que nos lleva a estar solicitando a la justicia que sea la que active. Usualmente, hablo en la contratación privada, no sé, uno pacta con una empresa la construcción de un domicilio particular. Bueno, ¿cómo va a ser? Va a ser así, así, así. Los plazos, este y este. De no mediar una circunstancia excepcional que hubiese promovido un escenario complejo, eso se tiene que cumplir. Y si no se cumple, bueno, pues tienen que pactar un resarcimiento para un lado o para el otro. Y si no estoy alejado de la realidad, esto debería ser exactamente igual. Comparto. Absolutamente, Claudia. Al no tener cuáles son los términos del contrato, uno no sabe si están atrasados, si no lo están, o qué fue lo que sucedió. Pero eso es algo que también, digamos, como sociedad tenemos que empezar a levantar. Yo uso el parangón de un consorcio. Muchas veces, digamos, la administración de lo público se equipara a la administración de un edificio de copropiedad. Hoy, si usted ve, digamos, las exigencias de los consorcistas al administrador, son prácticamente minuciosas, ¿no? Se le evalúa qué factura, cuánto pagó, a quién le pagó, por qué pagaste tanto, en un consorcio de departamentos. Ahora, cuando tenemos que hacer esto mismo con el gran consorcio que somos los marplatenses, que es la municipalidad, y exigir esa rendición de cuentas, es como nos sentimos cierto temor por avanzar en ese sentido. No hay ese compromiso con la información pública y con la cosa pública que nos lleva a solicitar, a ver, ¿en qué se gasta el dinero municipal? A ver, le entregaste el estadio mundialista a una empresa, a ver, ¿cuáles son las obras? ¿Cuáles son? Y ese requerimiento, que debería haber sido existido en forma previa, frente al requerimiento de los concejales, no se cumplimentó. Y hubo concejales que, desconociendo esa información, aprobaron el proyecto. Entonces, realmente estamos acá ante un acto complejo que muestra a las claras
que el manejo, digamos, de la cosa pública no se hizo de la mejor manera. Pero vuelvo un poco a lo que usted se decía, ese sentido común que aplicamos para las cuestiones diarias, cuando estamos frente a la cosa pública parece que lo perdemos. Y parece que, digamos, aplicamos reglas distintas, cuando la lógica es exactamente la misma y el nivel de exigencia es el mismo. Juan Manuel, los pasos a seguir. Si de pronto el Departamento Ejecutivo no espera que la justicia se lo exija y hace presentación, ¿qué sucede con esta presentación que has formalizado frente a la justicia bonaerense? Sería un acto virtuoso, uno lo imagina como un hecho positivo. La pregunta sería, pero ¿y si tenías esto, por qué no lo mostraste y no esperaste? Comparto, y el hecho positivo más que la presentación de la documentación sería la realización de las obras, es decir, que podamos ir observando que lo que se hizo... Que esto se convierta en un mal recuerdo. Exactamente, porque justamente, digamos, lo que la justicia le va a requerir es el expediente en el cual se llevó adelante la licitación para ver en qué condiciones, quiénes dictaminaron, qué informes se hicieron, porque en el trámite del expediente intervienen funcionarios de ley, es decir, funcionarios que garantizan que la tramitación sea lo más regular posible o, digamos, de acuerdo a la ley. Entonces hay que revisar esa actividad, hay que revisar la aprobación que efectuaron los concejales, en qué condiciones se llevó adelante una aprobación de la cual se desconocen contenidos mínimos. Esto, vuelvo a repetir, no deberíamos estar hablando de esto porque esto debería haberse presentado de una manera transparente, con la información abierta a la comunidad, para que todos podamos acceder, para que quede claro cuáles son las situaciones. Inclusive, en uno de los artículos, creo que es del periodista Pablo Portaluppi, él se comunicó con autoridades brasileñas y estableció que en otros escenarios, en el pliego de licitación, para este tipo de situaciones, se requiere que no exista ningún contacto con hechos vinculados a corrupción, hechos vinculados a lavado de dinero, se establece taxativamente. Y acá estamos ante esa posible sospecha de que los fondos puedan venir o puedan tener alguna vinculación con este tipo de graves delitos. Entonces, realmente la falta de transparencia acá preocupa no solo por el trámite en sí, sino por lo que hay detrás de todo esto. Juan Manuel, primero gracias por haber venido, por tener, ¿ejercés la docencia? No, al contrario. Porque sos muy didáctico, de manera que nos ayudaste a comprender la complejidad de un problema como el que nos ocupa. Y ¿por qué no decirlo? Si de verdad existiese el incumplimiento de estos ítems que el doctor Pettigiani nos explicó aquí, estamos ante cuestiones de suma gravedad, porque lo que resulta de la administración pública no es que no es de nadie, muy por el contrario. Digamos, hay que ser más cuidadoso, más respetuoso de las reglamentaciones vigentes, porque es un patrimonio administrado circunstancialmente por una administración de tenor político, pero de pertenencia colectiva. Entonces es allí donde hay que tener especial cuidado. Además de agradecerte, decir que cuando sea necesario en este programa estaremos esperando tu visita, siempre es grato. Hace un tiempo que no nos veíamos, pero la verdad es que me dio mucho gusto, Juan Manuel. Igualmente, Claudio, igualmente te lo debía, te lo agradezco y a disposición para lo que necesites. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias. No, gracias de verdad. A vos. El doctor Juan Manuel Pettigiani, en su función específica y profesional, fiscal de la Justicia Federal, además de una persona por la que tengo un respeto muy grande y un afecto personal. Pero valía la pena que nos explicara y que nos condujera a razonar sobre este asunto. Hagamos una pausa, va a ser muy breve y ya estamos de regreso. La CIAR, auténtico. Parrilla Asador Criollo La Tranquera. Más de 30 años marcando el inicio de una tradición. Somos uno de los lugares clásicos de la costa atlántica, ubicados en Mar del Plata, sobre Avenida Constitución 6576. Especialistas en carnes argentinas, calidad, experiencia y sabor de verdad. La Tranquera, Parrilla Asador Criollo.
Ideas claras, voz firme. Laciar Auténtico, con Claudio Laciar. Bueno, me gusta me gustan las personas que son directas, que van sobre un hecho determinado y dicen, miren, si hacemos esto, pasa esto, si hacemos lo otro, pasa lo otro. Yo confieso, a veces me siento un poco pavote porque yo me ilusioné, ¿viste? Yo dije, una obra. Pero claro, si detrás de todo eso aparecen asuntos que no son del todo claros, bueno, lo mejor es ponerlos sobre la mesa y que la cosa se corrija. Han transcurrido 35 minutos de las 2 de la tarde. El clima sigue estando fulero. Yo por lo menos digo, el frío me lo puedo llegar a bancar un poquito, pero ya si hay otras cuestiones me pone un poquito tenso la situación. A ver, actualizo los datos del tiempo. Aquí está. ¿Ves? La temperatura, dentro de todo, a esta hora, las 2:30, 3 menos 25 de la tarde, 13 grados y 9 décimas, casi 14 grados. Tampoco es para salir en camiseta al patio, pero por lo menos es lo normal. Pero bueno, el cielo encapotado, a ratos algún rayito allí, casi imperceptible. Otros asuntos que conviene no perder de vista. Las noticias de la ciudad. Ayer hubo un reclamo, nosotros hablamos acá con la gente del sector de Playa Grande, sector precioso de la ciudad, que se quejaban por cuestiones vinculadas a la inseguridad, preocupados por la nocturnidad, por una iniciativa del gobierno municipal que prevé permitir que se hagan espectáculos en pubs y en establecimientos de tenor gastronómico, pero ayer sucedió algo con una casona preciosa que está ubicada en la calle Aristóbulo del Valle. Es un chalet marplatense de estilo precioso, que está muy bien mantenido, tiene una vista al mar muy grata. Las personas habían denunciado que por allí andaban unos merodeadores. Pues es que el merodeo antiguamente era objeto de una sanción. Merodear, caía la policía y vos tenías que dar explicaciones. Es más, y si las explicaciones no eran convincentes, adentro, a dormir a un calabozo. Estoy hablando de mucho tiempo atrás. Y en este caso, parece que tenían razón los vecinos. ¿Saben por qué? Porque anoche se detectó un foco ígneo en el porche. Por suerte no afectó la estructura de ese hermoso chalet. Unas personas que andaban ahí dando vueltas, no sé si iniciaron fuego, si accidentalmente se les prendió fuego o algo, porque por ahí digo, pobre gente, está muerta de frío, tiene un caldero o algo, o prenden un fueguito, pero hacerlo primero en un lugar que no es tuyo. Tuvieron que acudir los bomberos, la policía. La gente estaba embroncada porque dice, ahora vienen, ¿por qué no pasan de a rato? Bueno, una cosa que en diferentes lugares ha de suceder y que aquí, en General Pueyrredón, no es la excepción. Me quiero detener un minuto porque yo conocí la noticia, ni bien llegamos aquí a los estudios de Fampton, en la Asociación Argentina de Capitanes de Pesca. Confieso que con el señor que voy a mencionar, no arrancamos siendo buenos amigos, ni nunca fuimos amigos íntimos. Pero esa rivalidad que ostentábamos, él como hincha de Peñarol y yo como hincha de Quilmes, tuvo lugar hasta que una noche un querido amigo, que cumple años el 30 de diciembre,
Hola, Camilunguis, ¿cómo andamos? Nos invita a celebrar su cumpleaños. 30 de diciembre es una noche preciosa, cálida, en el parque de la casa de mi amigo Víctor. Y yo sabía que Víctor Fana de Peñarol ha trabajado en el club y todo. ¿Quién aparece? Domingo Robles. Yo dije, uy, qué noche voy a tener. Confieso que fui, por lo menos, un prejuzgador. Me sentí rápidamente cómodo, un tipo divino. Por supuesto que nos chicaneábamos. Él más a mí que yo a él, porque era la época esplendorosa de Peñarol, de títulos, de ligas sudamericanas. Desgraciadamente se apagó la vida de Domingo Robles, de Mingo. Un tipo, mamita querida. Lo que ese hombre logró durante sus mandatos como presidente de Peñarol quedará en los anales de la historia del deporte de la ciudad. Peñarol, como me decía el Turco Sanjurjo, un club de barrio, de amigos, en lo más alto, en lo más encumbrado del básquetbol continental. Y las historias y las cuestiones. Y recuerdo muy bien una vez que por esas cosas que tiene la rivalidad y que algunos muchachos que se paran en el paravalancha a veces pierden los estribos y se mandan macanas, había habido una trifulca muy grande justamente en el polideportivo. Y entonces hubo disparos de arma de fuego, corridas, trompeaduras. Fue Domingo Robles con otro amigo querido que ya no está, que era Alfredo Miño, y otros muchachos del club, se fueron hasta el Club Quilmes, generaron una reunión conjunta con la directiva de Quilmes y dieron un ejemplo, se comprometieron a erradicar la violencia, porque cada vez que se daba el superclásico del básquetbol argentino, que era transmitido por televisión a todo el país, ahora no se puede porque Quilmes está jugando Liga Argentina, bueno, y la verdad, descubrí primero a un gran tipo, pero después a un enorme dirigente, de una visión de las cosas increíbles. Así que me apena profundamente, pese a que no éramos amigos de decir que yo iba a la casa de él y él a la mía, no, pero encontré a un tipo encantador. Y lo voy a recordar así, con una sonrisa. Mi hijo mayor, Manuel, que arrancó jugando al básquetbol en Quilmes, que continuó en Kimberley y que siempre le tiró el tricolor, como a mí, un día se va a jugar a Peñarol. Como yo por mis hijos tengo devoción, y hagan lo que hagan, yo voy a estar. Por ejemplo, con mis hijos músicos, bateristas los dos, Luis y Clara, qué sé yo, de noche hacían tocaban en un bar, donde había gente jovencísima, y caía yo, una especie de pieza de museo, no importa. Yo voy igual, me tomo una cervecita, me tomo un vinito y observo a mis hijos porque me encanta. ¿Y cómo iba a ser yo cuando este muchacho grandulón se fue a jugar a Peñarol si yo era hincha de Quilmes y me conocían hasta los perros? Los muchachos de la hinchada de Peñarol me conocían. Entonces llegué y todo chiquitito me ubiqué en la parte alta de la tribuna. Todavía no estaba tan bonito como está ahora el gimnasio, que tenía el nombre de Américo Gutiérrez. Me senté en lo más alto de la tribuna y me quedé así. Cuando empieza el juego, que era por la Liga Marplatense de básquetbol, unos muchachos de la hinchada que estaban ahí alentando a Peñarol, que era local, me detectan. No, tranquilo, Glaciar, usted venga tranquilo. Aparte el pibe suyo, ahora juega acá, está todo bien, ¿viste? Y yo, sí, jeje. Y por ahí entra Domingo. Domingo caminaba así como agachadito, ¿viste? Y yo no dije nada, me quedé en lo más alto de la tribuna así, tieso, que no movía ni un músculo. Digo, no me va a ver Domingo acá.
Domingo pasó caminando por la parte, por el piso del gimnasio, hizo 5 o 6 pasos, giró sobre sus talones y volvió. Se para más o menos a la altura de donde yo estaba, solo que él en el piso y yo en lo más alto de la tribuna, y yo así, nada. Levanta la vista y me dice: el pibe es más inteligente que el papá. Y se fue y me dejó crepitando. Ese era Domingo Robles. Bueno, un abrazo a su familia, a sus amigos, y una pena, porque esa clase de... Una vez le dije, porque pues ya tomamos confianza y yo lo trataba de vos, y le digo: Domingo, la verdad yo pensé que vos ibas a terminar preso alguna vez, porque han hecho tantas cosas por el Club Peñarol, con tanto apasionamiento. Y un día este hombre, bueno, lamentablemente se apagó la vida de Domingo Robles, así que un cariño muy grande, un abrazo muy grande a su familia, a sus amigos, y un beso al cielo para él, una pena grande, un extraordinario dirigente. Vamos a ver, dicho esto, y con la pena que el caso impone, hay otros ítems a los que quiero referirme. No sé si el presidente del Colegio de Martilleros... dale, no, perfecto, pues yo no quería complicarlo, porque él venía en viaje, pero si llegara a aparecer, con mucho gusto, si no, mañana estaremos charlando. Tiene que ver con lo que le comentaba a Carla antes de comenzar el programa. El gobierno nacional ha tomado una determinación, y es desregular un montón de actividades. Desregular significa quitar reglamentos. Como pasó en Mar del Plata, como está pasando en Mar del Plata y en otras ciudades, es decir, que el transporte en automóviles, que lo hagan los tacheros, que lo hagan los remiseros, que lo hagan los autos rurales y las plataformas. Aquí pasó que hay una reglamentación, una ordenanza que lo prohíbe. ¿Cómo terminó? A las trompadas en el Consejo Deliberante. Cuando vos no tomás en tiempo y forma las determinaciones que hay que tomar, y bueno, se produce esa zona gris. En el caso de los martilleros y corredores públicos, ya desde el comienzo del gobierno del presidente Gerardo Javier Milei, cuando de Sturzenegger estaba fuera del gabinete, ni siquiera era funcionario, en la ley de bases que se llamó, proponía la desregulación de un montón de actividades, entre otras la actividad de de la tarea inmobiliaria. Eso no cayó bien porque justamente desde el Colegio de Martilleros de la provincia de Buenos Aires se ha trabajado mucho para profesionalizar. Hoy la carrera de martillero es una carrera de nivel universitario que requiere de una preparación muy especial, se deben conocer leyes, argumentos, un montón de cosas. Entonces, los martilleros imaginaron que esto iba no solo en detrimento de la profesión, sino también en un menoscabo. Bueno, pareció que las aguas se aquietaban, pero ahora volvió. En la legislatura de la provincia de Buenos Aires, legisladores de La Libertad Avanza han presentado un proyecto para desregular la actividad inmobiliaria. Y otra vez la preocupación, pero paralelamente legisladores del oficialismo bonaerense han reflotado un antiguo proyecto que habían presentado diputados masistas, cercanos obviamente en lo ideológico y en lo político al gobernador Kicillof, un poco yendo por otro camino, protegiendo un poco ese status quo. Veremos, cuando podamos, lo vamos a charlar con Guillermo Rossi, que es el presidente del colegio departamental. Casualmente comentaba yo que el hecho de
de esta incertidumbre de saber si podía o no, es porque había viajado a la ciudad de Necochea como presidente del colegio departamental, porque se subastaban las instalaciones del casino de Necochea. Otro tema de larguísimo recorrido, porque no solo hay expedientes a raudales por las características edilicias del casino que se deterioraron un montón, difícil es establecer si es por impericia constructiva, algunos atribuyen a eso, o si lo que hubo fue falta de mantenimiento. Porque yo le comentaba a Federico, por ejemplo, y también es parangonable con lo del Minela. Muchas veces se argumentó que en la definición de la construcción de los estadios para el Mundial de 1978 se había proyectado un tipo de obra para Mendoza, una para Córdoba y otra para Mar del Plata. Porque las otras dos obras estaban en la capital federal, tanto el estadio Monumental como la cancha de Vélez. Y el argumento era, no, lo que pasa es que los materiales con los que había que construir el estadio de Mar del Plata lo mandaron a Mendoza, los de Mendoza acá. No. Los arquitectos que diseñaron el José María Minela eran de La Plata y sabían perfectamente el clima, en el documental que nos trajo mi amigo Cristian Serio con el ruso Jakiliov, estaban los arquitectos allí. El tema es que se construye con determinados materiales, pero después hay que hacer un mantenimiento preventivo y constante. Miren, el edificio de la Ópera de Sídney está en la bahía de Sídney, frente al mar, pero tiene un mantenimiento cotidiano que evita que su aspecto se convierta en algo ruinoso. El Golden Gate, en la bahía de San Francisco, en los Estados Unidos, expuesto permanentemente a brumas, salitre, aire marino. Ahora, tiene un plantel de más de 1.500 operarios que diariamente van haciendo un mantenimiento para que luzca como se lo ve. Es decir, un mantenimiento que no es solo estético, porque ese tipo de puentes colgantes, yo no soy ingeniero, entonces no puedo hablar de resistencia o de nada. Lo que voy a decir es de un vecino más, pero que ha leído y ha visto documentales en los cuales están permanentemente dándole sustancias a los cables de acero que sustentan ese puente para evitar que se malogren y terminen poniendo en riesgo esa estructura, que además está edificada, sustentada en pilotes que están en el mar, pero también en un área sísmica complicadísima. Permanentemente cumplido el periodo de vida útil de esos cables de acero que son enormes, se los va reemplazando de a uno por vez para que no esté en peligro la sustentabilidad del puente. ¿Qué quiere decir esto? Si esas dos obras que mencioné, icónicas en el mundo, y me falta un tercer ámbito, el estadio Velodrome de Marsella. Ahí quedó eliminado el seleccionado argentino de fútbol frente a Holanda en el Mundial de 1998 de Francia. Fue el día que Argentina podía perfectamente ganarle a Holanda, por entonces era Holanda y no Países Bajos, si no fuera que el Burrito Ortega perdió la cabeza y le encaja un cabezazo a un rival. Argentina se queda con uno menos y ahí se fue perdiendo. Argentina tenía un equipazo extraordinario, lo dirigía Daniel Alberto Pasarela. Ese estadio Velodrome de Marsella tiene toda una estructura de caños impresionante y está ubicado en el corazón como si yo le dijera, como estaba
hay muchos que no saben, donde hay un hermoso shopping nuevo de aquí, de la Asociación Argentina de Capitanes de Pesca, serán 5 o 6 cuadras, 7 como mucho, hay un shopping muy moderno. Ahí había un estadio de fútbol que pertenecía, se llamaba el Estadio de Ministerio, no me acuerdo qué ministerio de la provincia de Buenos Aires había construido allí un estadio de fútbol. Ahora ya desapareció, pero cuando era habitual que los circos se ubicaran en esa que era denominada la manzana de los circos, se viera al costado, como quien caminase por la vereda de la Avenida de los Trabajadores, parte de las graderías que habían quedado sepultadas allí. Bueno, así como estaba ese estadio de Ministerio, donde hoy está este shopping gigantesco que se inauguró este año, está el Estadio Velodrome de Marsella. Y sin embargo, no presenta el deterioro que presenta el Estadio José María Minella. ¿Qué quiere decir? No fue una buena circunstancia que la administración fuera comunal, y sobre todo porque lo que no se tuvo en cuenta es la inseguridad jurídica de la Argentina. Cuando las obras del Mundial de Fútbol de 1978 se concretaron y Mar del Plata fue dotada de ese magnífico estadio, no se medían ni pelos ni marcas, no se medían las consecuencias. ¿Quieren que les diga más? Un militar que no integraba la Junta de Gobierno, pero integraba, no sé si sería el EAM 78, pero era el encargado a quien la dictadura había dicho, bueno, usted se tiene que encargar del tema de las obras. Y el hombre dijo, no podemos gastar más de 150 millones de dólares. No debemos gastar más de 150 millones de dólares. Y si no hay que construir estadio, no construyamos estadio. Miren qué país tenemos. Ahí, mágicamente, ese hombre, un día al salir de su casa hacia, no me acuerdo si era hacia el edificio Libertad, porque creo que era de la Armada, y si no era de la Armada era del Ejército, entonces iría al edificio del Comando en Jefe del Ejército, que es el edificio Libertador, ahí sobre Paseo Colón, y con el otro frente en la avenida Eduardo Madero. Lo atacaron y lo mataron. Y la Argentina, el país, se endeudó en 1.500 millones de dólares para construir el estadio de Mar del Plata, para construir el de Córdoba y para construir el de Mendoza. Esas cosas que tiene la Argentina. Eso es inseguridad moral. Pero después la inseguridad jurídica, porque vos tenés un presupuesto que en los 90 probablemente hubiese dado para mantener el Parque Municipal de los Deportes, que al igual que el Minella, Mar del Plata lo hereda de los Juegos Deportivos Panamericanos, que fueron una fiesta, y que a Mar del Plata la puso en el candelero del continente. Pero después hay que mantenerlos a esos escenarios. Y pasaron al ámbito municipal. Y la municipalidad, si tuviese un presupuesto estable, pero en el 2001 se fue todo al diablo. El país casi se disuelve. Su economía, bueno, vos que sos muy joven, preguntale a tus viejos, preguntale a algún familiar, al papá de algún amigo, che, ¿qué fue el 2001? Un quilombo fue el 2001, un desastre. Vos tenías una guita en el banco, chau, perdiste, a otra cosa, no la tenés más. Si te la devolvían a la mitad de su valor. Y tus deudas se incrementaron grandemente. Te lo digo porque yo fui uno de los que hasta 3 años después del 2001 me pude bancar el chiste. Pues yo dije, bueno, ¿quién va a ir en contra de la estabilidad? ¿Quién va a ir en contra del 1 al 1? Mi visión era tan escasa y tan acotada que yo no veía que para pagar la fiesta de ese 1 a 1, que a mí que me iba bien, me beneficiaba, perjudicaba a muchísima gente. Hasta que empecé a mirar a mi alrededor y advertí que había gente que se caía, que se quedaba sin laburo. Y entonces me di cuenta, claro,
¿A quién no le va a gustar esto? No, es que era insostenible. Y así pasó. Vino el presidente de la Rúa, se enamoró de la convertibilidad, siguió, pese a que Cavallo, que era el autor material de esa criatura, había aconsejado desarmarla de a poco y pasar a una canasta de monedas que incluyera yenes, dólares, libras esterlinas y no sé qué otros patacones de otros lares del mundo. ¿Para qué nombré los patacones que vinieron después? Como colofón de ese asunto. Papel pintado, una cosa increíble. ¿Vos te imaginás que la municipalidad, para sostener eso, acá, en Australia, en Estados Unidos o en Suiza, es la misma guita? Porque los insumos tienen un valor de mercado que es mundial. Comprar una cubierta acá, una cubierta de auto, te sale lo mismo que en Europa. Ahora, los europeos, promedio, tienen mucho mejores ingresos que los nuestros. De modo que a nosotros nos cuesta un esfuerzo y la mitad del otro, y a los que viven en otros lugares es normal, pueden pagarlo. Y en el mantenimiento de una casa sucede exactamente lo mismo. En el mantenimiento de un vehículo cualquiera sucede lo mismo, y en el mantenimiento de espacios públicos sucede lo mismo. A nosotros no. A nosotros hay cosas que se nos vuelven prohibitivas. A una municipalidad, que bien puede parangonarse una municipalidad con una familia, si no le alcanza, ¿cómo hace para mantener eso? Y así fue como se fue deteriorando, pese al esfuerzo de los trabajadores del EMDER, pese al esfuerzo de la municipalidad en sus distintas administraciones, llega un momento que no podés más. Y por eso se llegó a esta circunstancia de la cual nos habló el doctor Pettigiani. Bueno, me detengo acá. Agradezco a mis compañeros, a Mayra, a Aldana, a Federico Garrido, a Camilunguis, que anda por ahí haciendo sus cuestiones. Cami, gracias, mi amor. Y a todos mis compañeros de Phantom, también por supuesto a las autoridades de la Asociación Argentina de Capitanes de Pesca, al amigo Frías, le mando un abrazo desde aquí, Jorge, gracias. Y a todos ustedes por acompañar, por estar allí. Bueno, si lo pasaron bien, divúlguenlo. Si no, no digan nada, me lo dicen a mí, me putean un poquito y ya con eso quedamos hechos. No hay ningún problema. Si tienen tiempo mañana, habrá otros asuntos de los cuales hablar. Los espero por aquí, en Phantom. Chau, hasta mañana. El desafío planteado por un amplio equipo de profesionales